Bien, bien, bien. Hola, hola, hola. Estamos en mi estudio de bíblico, sino que hay personas que me están acompañando. Entonces, si tú estás allí y quieres acompañarme en los bíblicos, re bienvenido, re bienvenida. Acá estoy en Romanos capítulo 8, comienzo con el 26. Durante estos días vengo estudiando la palabra y el que quiera pegarse a estudiarla también en este grupo está muy bien. Este grupo se llama Grupo de Estudio Bíblico. Entonces abrimos la Biblia y tomamos un libro para leerlo acá en conjunto. Y estamos en el libro de Romanos. Estaba leyendo esta madrugada Gálatas y quiero volverme a meter con Gálatas porque empalma perfecto con Romanos. Sin embargo, también tengo ganas de estudiar acá en estos en vivo, quiero estudiar también el Deuteronomio. Está tremendo. O Génesis, pero Levítico es re monstruo. Pero bueno, vámonos también porque Hebreos creo que fue el que había prometido previamente, antes de estos en vivo, ¿bien? Pero vamos a ver cómo vamos avanzando, cómo Dios nos va guiando. Por ahora vámonos con Romanos capítulo 8, versículo 26. Pero quiero comenzar con una historia. Un día, ya me olvidó la historia, más bien arrancamos con la palabra que me va a acordar de la historia. Bien, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Chévere, ¿no? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Tremendo, dice la Biblia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿O ignoráis acaso que sois templos del Dios viviente, dice la Biblia? ¿O pensáis que la Escritura ha dicho en vano que el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿O no has leído en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Por la palabra de Dios podemos darnos cuenta que la persona que recibe el perdón de pecados, que recibe el amor de Dios, tiene a Emmanuel, Dios con nosotros. El que se une al Espíritu, el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Tiene al Cristo viviendo en su corazón. ¿Ok? Buenos días a todos, buenos días a todos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Los santos, sí, los santos. Somos los santos, la Biblia enseña en esa, vamos a ver, Hebreos 10:10, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, los santos habla de los santificados por la sangre de Jesús. Sed santos porque yo soy santo. La santidad es una cualidad netamente divina. ¿Qué ser humano puede ser santo? Por sí mismo, por su conducta. Si la Biblia enseña, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. O sea, no hay opción, no hay uno solo que haga lo bueno. La santidad está explicada claramente en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre, hace 2000 y pico de años. En esa voluntad hemos sido santificados. Ahora, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya recuerdo la historia. Un día yo estaba a las 11 de la noche recostado en mi cama leyendo. Y sabes, timbraron en mi apartamento. Y es un lugar seguro, o sea, no es fácil que entre cualquier persona así, no, o sea, debió haber sido vigilante o alguien de administración. Entonces, cuando yo escuché timbre 11 de la noche, raro, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me fui a abrir la puerta. Cuando abrí, alguien me dijo, estaba el supervisor, el conjunto me dijo, buenas noches, buenas noches. Es que me solicitan, por favor, que deje de taladrar, que es muy tarde y no son las permitidas para taladrar. Yo le dije, pues yo no estoy taladrando. Yo no estoy taladrando. O sea, por favor, pues mire otro lado que no es acá. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué esa persona dice que yo estoy taladrando? ¿Está taladrando?
Porque esa persona dice que está taladrando, yo estoy en lo cierto, entonces es así. Porque hoy no estamos leyendo la Biblia, entonces no es porque hoy el vecino de la esquina no cree que estemos leyendo la Biblia, no estamos leyendo la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué comienzo con esto? Porque Romanos capítulo 3, versículo 3 enseña así. Vamos desde el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente que es mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si alguien no cree lo que la Biblia dice, entonces no es cierto. Si yo no creo que Dios no existe, entonces no existe. Si yo no creo que hoy estés recostado en tu cama o trabajando o en un transporte público, entonces no es así. Si el vecino dice que yo estoy taladrando porque él dice así. O sea, si acá hay una promesa y yo no la creo, entonces no es cierta. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué pasa? Ni siquiera necesito abrir la boca, nada más con mostrar los versículos. Tú puedes leer y tú decides sí o no. Lo digo porque en estos días estábamos hablando de que quien no cumple todos los mandamientos a cabalidad, porque lo estamos leyendo en la Biblia, es que yo estoy haciendo un estudio y lo estoy compartiendo con ustedes y estamos mirando los versículos. Y la Biblia dice claramente que el que no cumple todos los mandamientos, acá lo voy a leer, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley y la fe están aparte, los mandamientos y la fe están aparte, porque uno se basa en su esfuerzo y el otro se basa en Cristo. Punto, es muy claro, lo hemos leído en 7 capítulos. Si aún no lo dudas, no lo tienes claro, te invito a que revises los en vivos que estoy colgando en diferentes lados. Pero entonces esta persona dijo, no es así, no es maldito. Pero acabamos de leer que sí. 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2 del 8 al 10 enseña que si fallas en una es como si fallaras en todas. Por eso dejo los versículos para que anotes o para que leas conmigo y te des cuenta, sí está escrito, no es verso del hombre. Ahora, ¿qué sucede? Entonces él dice, no es así. Bueno. ¿Por qué? Porque no es así. Ya. La Biblia enseña que maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Entonces dije, no es así. Entonces no es así porque él dice que no es así. Y dice, no, ¿por qué? Porque no son ni 613 leyes ni 10 mandamientos, son 2 mandamientos. Sí, claro que sí, es cierto. 2 mandamientos, ¿ok? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y con toda tu mente y todas tus fuerzas, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, es la ley real, como tu prójimo como a ti mismo. ¿Es bueno cumplir esos 2 mandamientos? Claro que es bueno cumplir esos 2 mandamientos, muy bueno cumplir esos mandamientos, pero Salmo capítulo 14, versículo 3 enseña que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Entonces Dios dice que tú no puedes cumplir ni siquiera los 2 mandamientos, pero tú dices que sí los puedes cumplir. Y dices que no es maldito el que los cumpla. Entonces, ¿qué hago yo? Yo solamente puedo decirte, mira, este es un grupo de estudio bíblico, estamos leyendo la Biblia, o sea, pelear con la Biblia, no, pues este no es el grupo. Hay grupos grupos de estudio de los pensamientos, hay grupos de estudio del Dios, de los pensamientos, del Dios bíblico como del Dios luna, del Dios sol, del Dios lluvia, yo no sé, hay muchos, pero acá estamos en un estudio bíblico. Entonces, por esa razón, sí, eso es lo que venimos leyendo. O sea, es que he venido estudiando acá y acá el que se está estudiando conmigo, de pronto no habías leído esto. Mira, lo estamos leyendo, pero leemos en la Biblia y él dice, no es así. Pero estamos leyendo otra cosa. No es así. ¿Por qué no? Porque ni siquiera hay argumento. Sino, ¿por qué no? Pero mira que estamos leyendo otra cosa. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Ante eso no se puede hacer nada, ¿bien? Acá dice el grupo de estudio bíblico, Marlon, ni siquiera saben quién es el prójimo. Sí, ¿sabes qué? Prójimo, bien, creo que tú estás diciendo el prójimo, obviamente, ¿quién es? ¿Es Jesucristo o eres tú? Pero bueno, no me voy a quedar acá porque me voy a distraer. Bien,
Pero todas las personas que quieran participar, por favor, contáctenme por Facebook. En Facebook charlamos y participamos acá en el grupo. Bien. Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. Vamos, continuamos. Y sabemos, versículo 28, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tremendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Salmo, ¿amar a Dios es bueno o es malo? Es bueno, dice acá. Bueno, es maravilloso amar a Dios. Pero la Biblia enseña que no hay quien haga lo bueno. No hay ni uno solo. Entonces, ¿un hombre puede amar a Dios? El que cree que amor es sentir o siento Dios te amo, el que cree que eso es amar, bueno, es para él eso amar, pero amor es otra cosa. Amor no es de eso. Inclusive, 1 Corintios 13 enseña claramente qué es el amor. Y Dios es amor. O sea que ya comenzamos con, hay un amor que es el verdadero, o un amor que es lo que el hombre cree que es el amor, y eso pues obviamente no es amor, porque el corazón del hombre tiende de continuo al mal. O sea que el que dice yo amo a Dios es porque todavía no se ha dado cuenta en la Biblia que no hay un ser humano que pueda amar a Dios, solamente Cristo puede amar a Dios. Así que si tú estás en Cristo, Dios ve como que Cristo lo ama, o sea que estás con la justicia de Cristo de cobertura. Eso lo hemos leído. Romanos, llevamos 7 capítulos leyendo todo esto. Entonces, pues no puedo volverme a repetir todos los 7, pero te invito a que revises todos los en vivo y allá está sustentado bíblicamente, respaldado bíblicamente, y allá puedes estudiarlo con humildad, ¿ok? Con humildad. Y sabemos que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? Cristo, más por Dios, tú estás en Cristo Jesús. O sea, si tú estás en Cristo, cumples el requisito. Por estar en Cristo, todas las cosas te ayudan a bien. Un familiar en drogas, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios viviente, dice la Biblia. Tus hijos tienen problemas, esta enfermedad no es para muerte. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, Cristo ama a Dios y tú estás en Cristo. Así que el requisito cumplido, todas las cosas te ayudan a bien. Esta situación difícil que estás viviendo, recuerda que leímos la vez pasada, lo leímos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa es para ti por estar en Cristo. Tú estás en Cristo, esta promesa es para ti. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse, porque estás en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y esta es otra. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? Cristo. No tú, ni yo. Verso. ¿Quién te metió a las películas? Por eso, importante estos estudios bíblicos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién ama a Dios? El único que ama a Dios es Jesucristo, su Hijo. Dios es amor, Cristo es su Hijo, son la misma esencia. Lo enseña Hebreos, la esencia misma de su sustancia. Quiere decir que es amor. Quiere decir que si tú estás en Cristo, chulito, amas a Dios y todas las cosas te ayudan a bien, porque ahora tu justicia es Cristo. Bien, ahora, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas son todas. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Esto se va a convertir en gran bendición para tu vida. No sé la situación que estés viviendo, pero a los que están en Cristo, esto es para grandísima bendición, para la gloria del Dios viviente. Si Él fue capaz de detener el sol, retroceder a la sombra, detener la luna, abrir el mar en dos, caminar sobre las aguas, multiplicar panes, de 7 panes, 3 pescados para miles, ¿tu situación será un problema para Dios? O sea, realmente el problema es que no estamos con Dios, porque el problema no es la situación. El problema es, ¿estoy o no estoy con Dios? Porque si estoy con Dios, Él es capaz de detener el sol. Entonces, ¿será que mi situación es un problema? Que tu pareja se haya ido. Si Dios inclina el corazón del rey a lo que Él quiere, o sea, Dios puede traerla. O sea, nuestra palanca es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, el problema no es la economía. Su palabra trae sanidad. O sea que tampoco es la enfermedad, no, ninguna situación es el problema, es Dios está o no está, más bien Dios está, pero ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, como vimos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios viviente. Esta situación que estás viviendo no es para muerte, es para la gloria del Dios viviente. Dios se va a glorificar.
Pero dice, tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y dice acá, y sabemos que a los que aman a Dios, a Cristo, aleluya, mas por Dios estás en Cristo Jesús, dice 1 Corintios 1:30. Así que por estar en Cristo Jesús, Jesús sí ama a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las circunstancias, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sabes? Tú estás en este grupo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tremendo, tremendo. Desde antes de la fundación del mundo, tú podrías estar en este grupo si Dios no te hubiera traído, en este en vivo de esta mañana si Dios no te hubiera traído. Por eso para ti es esta promesa si estás en Cristo, obviamente, porque fuera de Cristo no puede ser esta promesa. Dice la Biblia, lo hemos leído todos estos en vivo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, Cristo, aleluya, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no sé la situación que estés viviendo, no importa, espera, mira, vas a ver la gloria de Dios porque el que confía en Dios jamás será avergonzado. El que confía en Dios jamás será defraudado, no importa la situación que estés viviendo. Si Dios pelea por ti, ¿quién contra ti? Si es una situación económica, Él es el dueño del oro y de la plata. Si es una situación con un familiar, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Dios siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús, dice la Biblia. Fuera de Cristo no puedo garantizar eso, pero Dios siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tremendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué chévere esto que estamos leyendo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso te metió en Cristo. Ahora cuando Dios te ve, ¿a quién ve? ¿Qué dice la Biblia según lo que hemos leído? Cuando Dios te mira a ti, ¿a quién ves si estás en Cristo? Pues a Cristo. Por eso la justicia de Cristo te cubre y solamente en Cristo hay complacencia. Por esa razón, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, primero te predestinó, desde antes que nacieras te destinó, te predestinó. Y a lo largo de tu vida te llamó, aquí estoy a la puerta y llamo. Te llamó. A estos también, a los que llamó, justificó, limpió de pecado, libró de culpa, perdonó. Y a los que perdonó, libró de culpa, justificó, a estos también glorificó. Tremendo la salvación por Cristo Jesús. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Tremendo. Si Dios pelea por ti, ¿quién contra ti? El creador de los cielos y la tierra, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, está de tu lado. Entonces, ¿quién contra ti? ¿Quién puede pelear contra ti? Ahora, pero si tú no estás en Cristo, pues tú tienes que pelear contra todo lo que se te venga, economía, enfermedad, personas, oposición, situaciones. Bueno, pero si el poderoso Dios es en ti y Él pelea por ti, Dios siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús. Lo dice la Biblia, ¿bien? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Poderoso. Miren el 8:32 de Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, la Biblia enseña, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea que Jesucristo fue entregado a muerte por sus transgresiones, resucitó para justificarlo, y hoy, justificado pues por la fe, por creer en el sacrificio de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, dice Juan 3:16, 17 y 18. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído que Cristo derramó su sangre para limpiarlo de sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, Hebreos 9:22. Entonces volvemos a versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. Pagó por tus pecados, pero tu incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. O sea, porque tú no crees, entonces no sucedió. No, no fue así. Entonces no fue así. O sea, yo no creo en Dios, entonces Dios no existe. Tú no crees alguna de las promesas, entonces no es así. Ah, ya. Ah, ok. Como me dijo esa persona, no, no es así. Ah, pero ¿en qué versículo dices que no es así? No, no es así porque es que no es así porque es que X, Y, Z. Ah, bueno. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La paga del pecado es muerte. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19:30. Consumado es. Un Cordero sin mancha. Porque no podía ser cualquiera. Era un cordero sin mancha, la ofrenda adecuada para limpiar el pecado en el ritual israelí, en el ritual judío. Tremendo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti también. Por ti, entregó a Jesucristo. De tal manera te amó Dios, Dios te ama. La paga del pecado es muerte. Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. De tal manera te amo. De tal manera me amo. Ayer hablaba el siervo de Dios sobre eso. Un himno poderosísimo, hermosísimo. De tal manera me amó. Que su vida entregó. Tremendo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con su Hijo todas las cosas? O sea, nos da pan, no nos va a dar el pedazo. No. Una persona tiene 2.005.000 pesos, me da los 2 millones y yo le digo, venga, deme los 5 para tener sueldo. Uy, no, 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 porque me quedo pobre. No, se va a pegar. Te dio la mayoría, no va a dar ese poquito. Dice así acá, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Sin él, no, pero con Cristo todas las cosas, que en Cristo está todo. En Cristo están todas las cosas. En Cristo está la alegría, la felicidad, en Cristo está la salvación, en Cristo está la familia. Nos dio en Cristo, eso es lo que estamos leyendo, ¿no? O estoy leyendo otra cosa, o es que está en otro idioma, no, acá dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas son todas, con Cristo, ¿ok? Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La recuperación de tu hogar está acá. La recuperación de tus hijos está acá. La recuperación de tu economía está acá. La recuperación de tu ministerio está acá. La recuperación de tu situación está acá. Acá, aquí yo os traeré sanidad. La palabra trae sanidad. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cualquier persona que esté en este grupo y esté escuchando la palabra sí o sí está recibiendo fe. O Dios miente. Pero no, la Biblia enseña que Dios no miente, que el que miente es el hombre. Entonces, si tú no crees, entonces no es así. Pero dice así, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues al acusador de los hermanos, Satanás, es el acusador. Entonces, cuando tú ves que alguien te está acusando, obviamente no es esa persona, es que Satanás domina el corazón de esa persona. Eso dice la Biblia. Hemos venido, por si tienes alguna duda, hemos venido revisando desde Romanos 1 hasta el versículo 7 y todo esto, hasta el versículo 8 y todo, hasta el capítulo 8 y todo esto lo hemos venido leyendo, ¿no? Y en diferentes partes de la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Acusador de los hermanos. O sea, Jesucristo no vino a condenar a nadie, sino al contrario, a salvar. O sea, que el que acusa no es Jesucristo, que el que acusa no es Dios, ¿ok? ¿Quién acusará a los escogidos? O sea, que si alguien te acusa, si alguien te juzga, si alguien te ataca, evidentemente no es Dios y pelea contra Dios. Y Dios es experto en bajar altivos y bajar orgullosos. Él es experto en bajar y quebrantar corazones por amor, para que puedan mirar a Jesucristo y recibir la salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y inmediatamente recuerdo, creo que los versículos lema de todos estos estudios bíblicos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, el que sea. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los que no cumplen los mandamientos, incumplen la ley, y haces lo mismo porque tú también incumples los mandamientos y no cumples la ley, que tú escaparás del juicio de Dios. Otra persona, como es Beto ML.
No, es que usted me preguntó, yo pregunté, ¿es que tú cumples los mandamientos? Y me dice, sí. ¿Y usted? No, yo no, la Biblia enseña que yo no, que el corazón del hombre es de continuo al mal, que mi justicia es Cristo, por esa razón entregó a Jesucristo. Si hubiera podido cumplir mandamientos es para que Jesucristo, obvio. Pero no, y comenzó a pelear y a pelear, ay, no, 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 no. O sea, no pelees con Dios. ¿Para qué vas a pelear con Dios? Es con Dios, estamos leyendo la Biblia que dice, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Como los decía, el que juzga cree que está al lado de Dios mirando las fallas de los demás y no se da cuenta que no es así. Estás al lado de Satanás mirando las fallas de los demás, pero Satanás también está mirando las suyas, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo. Ya el juicio cayó sobre Jesucristo. O sea que Dios ya decretó toda la justicia que se requería, porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La Biblia es exacta. ¿Qué más leímos acá que me encanta? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o sea, generosidad, ignorando, o sea, no sabiendo que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento, que es que Él es bueno y por esa razón te guía al cambio de mente, metanoía, cambio de mente. Metanoía no es cambio de conducta, arrepentimiento no es cambio de conducta, ¿quién dijo las películas? Metanoía es cambio de mente y la mente cambia la conducta. Si cambia la mente, cambia la conducta. O sea que hay personas que intentan cambiar la conducta, pero sin cambiar la mente y el corazón, su conducta va a volver a repetirse. O sea, pueden durar un tiempo de abstinencia y van a volver a recaer. Y van a volver a recaer. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que ser en el corazón, el cuerpo es vehículo de la mente, lo enseña Romanos 1:28, así que cambia el corazón, cambia la vida de esa persona. Pero no haga, cambie, diga, ok, pero primero, si le dieras primero la palabra, le estarías dando la fuerza y la estrategia del cambio de vida. Pero no, es una cantidad de ley que lo único que hace es esclavizarlo y condenarlo. Pero la ley nos lleva a Cristo, aleluya, porque la ley es perfecta, la ley cumple su función, nos trae a Jesucristo. Y en ese momento tenemos dos opciones, un corazón alto o un corazón bajo, pero Dios es experto en bajar corazones por amor. Entonces en ese momento viene, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerdan que hemos leído todo esto, por eso tiene el 2, ya lo hemos revisado todo. Gracias a Dios por Jesucristo que lo ha hecho. Por eso ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, 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 muy bien, estamos retomando. Y el 23, salto porque estoy revisando así el 2 rapidito porque me encanta, porque lo recordé del capítulo 8. Tú pues que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como este Beto de Mele. No, se tienen que cumplir mandamientos. Tú que te jactas de la ley y los incumples. Tú que te dices que se deben cumplir mandamientos y celas y peleas unas pastorales tremendas que obviamente ni las iba a leer porque no iba a perder tiempo con todo lo que hay acá para leer. Y dices, sí, se tienen que cumplir los mandamientos y tú ni los cumples. Te jactas de que se deben cumplir los mandamientos y ni los cumples. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. No hay uno solo que pueda cumplir ni un solo mandamiento. Y le pregunto, ¿tú cumples mandamientos? Sí. Ay, apague y vámonos. Prefiero irme a ver Los Simpsons. Es mejor. Ay, no, Los Simpsons no. Prefiero un partido de fútbol. Mucho mejor. Listo. Y continuamos. Y dice, miren qué interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? 34. ¿Quién es el que condenará? Esto es oro puro. Este versículo es oro puro. Revísalo, reflexiónalo, anótalo, tatúalo, revísalo en 5 o 10 versiones, lo que sea, pero es oro puro, el 34. Toda la Biblia es más que el oro, ¿ok? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el condenador? No es Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Por qué murió Jesucristo? La paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, Cristo no es el que condena, porque al contrario, Él fue el que pagó por tus pecados. O sea, Cristo no te condena, Dios no te condena. Dios no te condena, dice acá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o sea, al contrario, Él pagó por tus pecados. Más aún que pagó, resucitó. Y Romanos 4:25 enseña que Él resucitó para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿Ok? Resucitó para nuestra justificación. Así que si Cristo fue el que pagó por tus pecados, aparte resucitó para declararte justo, obviamente Él no te condena. O sea, que ¿quién es el que te está condenando?
Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Así que el que te está condenando es Satanás, ¿ok? Y es tu propia conciencia, escuchando su voz, ¿ok? Bien. Recuerda que si tú quieres participar en este tipo de estudio bíblico, me contactas por Facebook. Tenemos una entrevista, ¿sí? Y obviamente abrimos el espacio acá, ¿ok? ¿Ok? Bien, esa es la manera. Pero los he invitado a muchas personas y no, como que es más fácil acá querer escribir y no por ese filtro, entonces pues no es la manera, ¿ok? Pero si quieres participar acá, como ayer tuve un invitado, perfecto, tú puedes ser un invitado, pero primeramente nos entrevistamos. Y además, también te invito a que participes en los estudios bíblicos presenciales, ¿ok? Bien. ¿Quién es el que condenara? Pues Dios no es, porque al contrario, Cristo pagó por tus pecados y más aún resucitó para justificarte. Lo dice la Biblia, lo hemos leído, Romanos 4:25. O sea que si Él te justificó, ¿eres justo o pecador? Es que yo soy pecador porque todos los días peco, o es que usted no peca. O sea que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, o sea que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, consumado es. No sirve. O sea, eso no es cierto, porque tú dices que no es así, no es así. Zacarías 3:9, quitaré el pecado de la tierra en un día, y lo quitó en una tarde, hace 2000 y pico de años. Lo enseña la Biblia. O sea, eso es lo que hemos venido leyendo, ¿ok? Perfecto. Eso es lo que hemos venido estudiando, tremendo los que hemos podido venir en este hilo. Estamos encontrando el corazón de Dios muy diferente al pensamiento del hombre. Y me gusta mucho, más o menos de 30 personas que están escuchando, 28 tienen un corazón humilde y están recibiendo el perdón de pecados, el amor de Dios, la palabra y el corazón de Dios. Y normalmente se levantan 2 que, se sacuden porque se creen buenos, obviamente, porque una persona que acepte la palabra de Dios pues va a tener claro que la justificación no puede ser por sus obras, obviamente. Pero el que no acepta la palabra de Dios, obviamente, también Dios nos explicaba la otra vez a través de su palabra. El que exige que se cumplan mandamientos es porque no ha hecho el intento de cumplirlos. Porque el que ha hecho el intento de cumplirlos solo puede concluir una cosa: no puedo cumplirlos. Y viene la condenación del pecado, porque lo enseña Romanos capítulo 3, versículo 20. Miren, acá lo dice, todo está bíblico, sino que estoy recordando lo que leímos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Tremendo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque Dios puso la ley y los mandamientos al contrario, para que nos viéramos pecadores, para que vemos la enfermedad. Y allí nuestro corazón abierto, deseoso y necesitado de justificación, viene Jesucristo, fue entregado a muerte por tus transgresiones, resucitó para justificarte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todo lo que hemos venido leyendo, hemos venido revisando es porque está escrito, todo lo hemos leído, por eso hablamos, todo esto que se habla acá es porque lo hemos venido leyendo. El que viene desde el primer en vivo hasta hoy sabe que es porque lo hemos leído. Bien, y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o sea, pagó por tus pecados. Y tú sigues diciendo que eres pecador, bueno, porque bueno, y sacan 3, 4 versículos sacados del contexto, obviamente porque no están valorando a Cristo. Más aún, resucitó para justificarte. No solo pagó por tus pecados, sino aparte resucitó para justificarte. ¿Y qué más dice? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Él pagó por tus pecados, resucitó para justificarte y además está a la diestra de Dios intercediendo por ti. O sea, que el que acusa, el que condena, no es Él. Y el que no es con Él, es contra Él. ¿Ok? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, situación difícil, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tremendo. Todo el que predica el evangelio verdadero va a recibir un ataque satánico. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es objetivo militar, entre comillas. Claro que sí. Claro que sí. Porque la ley produce ira. Por eso mataron a Jesús, por eso mataron a los apóstoles, por matar, porque la solución es matar y la Biblia dice no matarás. Obviamente no es el corazón de Dios.
Obviamente es el corazón perverso del hombre que está unido con su padre, Satanás. Por eso nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley que cumplirla, por cuanto era débil por la carne, porque el hombre no podía cumplirla, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8, lo vimos en el video anterior. O sea, todo está acá escrito. Romanos 8, de todo el 8, leámonos. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, obviamente, el que se desespera y se le pegan los platinos porque no puede recibir el perdón de Dios, porque se cree bueno, porque el que acepta la palabra de Dios va a saber que es digno de ser destruido, digno de ser desechado, pero de tal manera lo amó Dios y recibe el perdón de pecados, obviamente con ira va a querer matar y destruir. Por eso a veces en el grupo ustedes pueden leer personas que se dedican a escribir, cargados de ira, mentirosos, engañadores. Le está diciendo mentiroso y engañador al verdadero. Bueno, sabemos que el padre de la mentira, ¿quién es? Todo el que ustedes vean en este grupo, no, así no es engañado, así pegado de platinos, lanzando unas pastorales así, escribiendo, no le crean todo eso. Si estamos leyendo Biblia, o sea, no soy yo. Puede venir otra persona acá, otro sujeto, lean la Biblia, va a leer lo mismo porque es que es lo que está escrito. Por eso les digo, el que esté en vivo, habla la Biblia, anote los versículos, compra si no es así, ok. Pero es así, mira lo que tenemos abierto, siempre está abierto esto, por eso estamos leyendo uno a uno. Pero obviamente el que se le pega de platinos pues está contra él, y ante eso, pues, ¿qué podemos hacer? Tu incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. O sea, porque tú dices que no es así, no es así. Porque tú no crees, la Biblia no es así. Porque tú no crees que Jesucristo entregó su muerte por el pecado de la humanidad, entonces no es así. Porque tú no crees que Dios ama, entonces no es así. Porque tú no crees en Dios, entonces Dios no existe. Porque yo no creo en Dios, entonces Dios no existe. ¿Qué más dice acá? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tremendo, tremendo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Esta promesa es para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esta promesa es para Cristo. Segunda de Corintios, 1:20. ¿Recuerdas? Todas las promesas, inclusive esta, son en Cristo sí. En Cristo amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué dice acá? Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Tribulación. ¿Estás viviendo una situación difícil? En cualquier área. Económica, familiar, conductual, espiritual, personal. ¿Algún familiar? ¿Una situación difícil? Antes, en todas estas cosas, inclusive esa, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30 enseña más por Dios, tú estás en Cristo Jesús. Y tú dices, no es así. Bueno, entonces para ti no es porque, pues bueno, no. Siempre es imposible agradar a Dios. Más por Dios tú estás en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, entonces vimos. Las situaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti han de manifestarse. Segundo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios viviente. Dios se va a glorificar en esta situación. Tercero, acá, esta promesa. Para ti también. Tercera, para ti. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Bien? Acá, voy a leer acá algo que dijo, pido oración por Carlos Álvarez por documentos de un dinero que es el que le deben. ¿Sabes qué? User, severísimo. Dios siempre nos oye. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a estar orando por ahora ya mismo. Dios, te doy gracias porque tú siempre nos oyes, Dios, porque por la justicia de Cristo tú siempre nos oyes. Te pido por la necesidad de todas las personas que están en este en vivo, en este momento, allí donde se encuentran en transporte, en trabajo, en el audífono, caminando, haciendo deporte, Dios. Señor, tú te enseñas en tu palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso te pido en el nombre de Jesús, por favor, una respuesta para la necesidad de esta persona que pidió con humildad oración, sabiendo que para ti todo es posible. Y gracias porque Dios siempre llevas en triunfo en Cristo Jesús a todas las personas que están recibiendo esta verdad, a la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí va. ¿Ok? Dios siempre nos oye, porque nuestra justicia es Cristo. ¿Bien? Perfecto. Continuemos acá. Ahora, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿estás viviendo situación difícil? Antes eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. O sea, ¿en qué se va a dedicar tu mente el día de hoy? Lo que piensas se convierte en lo que sientes, ¿ok? Ahora,
¿En qué te vas a dedicar a pensar todo el día de hoy? ¿En la promesa? Antes, en esta situación son más que vencedores. Esta situación no es comparable con la gloria venidera que me ha de manifestarse. Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Dios viviente. O, 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 o la situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación. ¿Qué dices acá? A ver, ya, listo, Alexander, porque tú dices que no es así, no es así. ¿Sabes? Ese es un estudio bíblico, no es un estudio de pensamientos. Estás tan vacío en tu corazón, estás tan de baja autoestima que tienes que buscar grupos en los cuales descargar tu limitante mental. A eso me refería, muchachos. A eso me refería a todos que han seguido. A eso me refería. Todo el que escribía acá está en el vacío en el corazón. Dice, no es así. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Por qué? Porque no es así. Porque no es así. Porque no saben qué inventar. Tu incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. Bien, continuemos acá. Más el que escudriña. Mira, qué interesante. Acá está re bien. Miren lo interesante. Está re interesante. Acá. Ya continuó. Perfectísimo. ¿Qué más dice acá? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en situación difícil, más que vencedores. En angustia, estás viviendo una situación angustiante, más que vencedor por medio de aquel que nos amó. El Dios Todopoderoso. Persecución, antes en todas esas cosas más que vencedor. ¿Alguien te está persiguiendo? Dios pelea por ti. O sea, Dios va a afinar a este muchacho. Pues, ¿por qué? Eso lo dice la Biblia, ese no es problema. Ese no es nuestro problema. Y a todos estos muchachos que pelean contra Dios, porque los ama. Entonces, ¿qué va a hacer porque los ama? Los quebranta para que bajen el corazón, para que salga tanto popito de la cabeza y puedan recibir la palabra de Dios, como te pasó a ti y a mí. Nos limpió de tanto popito de la cabeza para llenarnos, lavarnos con su sangre preciosa y darnos una vida para el Evangelio. Ahora, persecución, sí, de la persecución también. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que cuando dice, para que venzas cuando fueres juzgado, siempre el que se opone a la palabra termina humillado. Piedra de tropiezo, lo vamos a leer. Roca de caída. Acá lo dice, en el 9 presidente, lo leí esta mañana. Dice, porque como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Nunca. Por eso todo el que se opone, todo el que se burla, todo el que cree, se cree muy abeja acá, escribiendo pastorales que obviamente ni las va a leer. Obviamente Dios sí o sí lo va a quebrantar por amor para que mire a Cristo. Y eso es muy lindo, porque algún día vas a escuchar la palabra en otro lado y vas a entregar tu corazón al Señor y así cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, tu familia también va a poder recibir la salvación. Si una persona quiere irse al infierno, me duele muchísimo, pero que se lleve a sus hijos, a sus seres queridos, a sus amigos, ay Dios, eso es un nivel de orgullo muy alto. Ahora, pero continuamos. Persecución, ¿qué dice? Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre en Cristo Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Hambre, Dios, es que Él es el dueño del oro y de la plata, Él es nuestro proveedor. Desnudez, de la misma manera, no viste los lirios del campo, no te vestirá mejor a ti, dice la palabra. Peligro, si Él es mi escudo, mi gloria y mi cabeza. O espada, tremendo, espada, viene palabra, información, la palabra rompe todo, toda mentira y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Bien? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, inclusive este muchacho, no sé cómo es que llama, nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú estás en Cristo Jesús?
La Biblia enseña en 1 Corintios 1:30, más por Dios tú estás en Cristo Jesús. Dios dice, más por Dios estás en Cristo Jesús. Y tú dices, no. Ah, entonces no es así. Ah, listo, no. Ok, sin fe es imposible agradar a Dios. Mas por Dios tú estás en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, esta promesa, como 5 promesas hemos leído para ti. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Exacto, Susana. Por favor. Gracias. Dijiste la palabra precisa. Todos nosotros oremos por todas las personas, ¿saben? Dios ama, Dios ama, Dios ama, Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo. Bien, chévere. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo, nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios te ama, Dios es tú eres su hijo. Dios te ama, tú eres su hijo. Él pelea por su hijo, Él pelea por su siervo, Él pelea por ti. Lo voy a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé la situación que estés viviendo, pero antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Dios, por medio de Jesucristo, por la palabra de Dios. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tremendo. Por lo cual estoy seguro, absolutamente convencido, completamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tremendo, lo repito. Ni la muerte, nada, vida eterna en Cristo Jesús. Ni la vida, si es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ni ángeles, si es que antes los Hebreos 1 enseña, ángeles, espíritus ministradores, al servicio de los herederos de la salvación. Ni principados, claro que ninguna potestad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra la luz. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Estás en Cristo Jesús, es el regalo más precioso. Más por Dios tú estás en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús Dios desata todo su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, dice la Biblia. O sea, el amor de Dios, obviamente, cuando hay baja autoestima, resentimiento, rencor, obviamente, hay pegada de platinos y este tipo de ataques que pues obviamente no tienen sentido. O sea, como leí a alguien que me gusta muchísimo, o sea, el poder como que enseña. Es que no entiendo una vida sin felicidad, no entiendo, no puedo ser. Mi cabeza no acepta una vida que no sea feliz. Es que Jesucristo, alegría misma, el gozo mismo. O sea, somos uno con Cristo, alegría misma, gozo mismo por la sangre de Jesús. Libertad de culpa, paz y alegría. Si esas 3 cosas no estás viviendo es porque acá te entra una mentira. Pero la Biblia nos enseña, limpios de pecado y libres de culpa por la sangre de Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que hemos venido en los 8, ¿cierto? Ya acabamos de terminar el 8, todo eso lo hemos venido leyendo. Tremendo, tremendo. Ahora vámonos al 9. Comenzamos con el 9. El 9 está increíble. El 9 está maravilloso, no increíble, maravilloso. Romanos capítulo 9, hoy comenzamos con el 9, démosle. 9, verdad digo, en Cristo no miento. No, espera, puedes esperar. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Perdón un segundito que es que está sonadera. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Tremendo.
Yo no, o sea, tremendo. Este es el corazón de Dios. O sea, no, mira, que sea el vecino el que pueda comprender el perdón de pecados y la salvación, pero yo no. No, yo no, es que si yo no pudiera recibir esto, yo estaría, uy, no, 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 ¿cómo? Porque deseara yo mismo ser maldición, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes. O sea, que yo me separara de Cristo con tal que ellos entiendan. Tremendo, 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 dificilísima esta. Porque si yo no tengo el perdón de pecados y si no puedo entender el amor de Dios y la salvación de Dios, ¿dónde quedo yo? Arrastrado por el piso. Posiblemente lo mismo, metiéndome en grupos bajo autoestima, metiéndome en grupos para refutar, para pelear, para pegarme de platinos angustiados, o riéndome carcajado, creyendo que en mi interior está la misma carcajada. Por eso no sé, es dificilísimo este versículo 3. Pero ese es el amor de Dios. Primero nosotros, Él entregó a su Hijo, primero estuvimos nosotros, el amor que Dios nos dio fue el precio de su Hijo. Tremendo, o sea, está este grupo, están las personas que están en este grupo y está Jesucristo. Y Dios dice, tengo que poner a uno de los dos. ¿Sabes qué hizo? La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en ese momento podemos darnos cuenta, ¿vales poca cosa? ¿No vales nada? Tremendo, tremendo. O sea, baja autoestima si Dios te ama. Mendigándole amor a una persona si Dios te ama. Mendigándole amor a esa persona que te menosprecia si Dios te ama. Tremendo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y benditos por los siglos de los siglos. Miren el 5. Hebreos 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La Biblia que enseña que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Estamos como en Romanos 1 y alguien dijo, no, Cristo no es Dios. Ah, porque tú dices que no es así, entonces no es así. Ah, bueno. Por eso digo, preferible el partido esta noche. Prefiero verlo, a leer esas pastorales. Dice acá claramente, Cristo es Dios sobre todas las cosas. La Biblia enseña que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Mi pensamiento dice no, pero la Biblia dice, entonces yo soy mentiroso, Dios es veraz, dice la Biblia, aunque no me parezca, aunque me parezca raro, eso dice. No me parece raro porque la Biblia lo dice. Y la Biblia enseña que yo soy mentiroso y Dios es veraz. El problema es que yo me creo que yo soy verdadero, el problema es que me creo bueno, el problema es que creo que tengo la razón, y gran problema. Porque la Biblia enseña que yo soy mentiroso y soy engañado. Por esa razón, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por esa razón, no, lo que yo digo ya es verdad. Ya he sufrido mucho por creerme versos y mentiras. La Biblia es únicamente y 100% la verdad. La Biblia es Jesucristo, el corazón de Dios, dice la misma Biblia. Dice, y dice bien claramente acá, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dice la Biblia. Entonces alguien, no. Entonces él dice, la Biblia dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y este muchacho dice, no, Cristo no es Dios. Y Dios dice que todo hombre es mentiroso. O sea, no necesito hacer un esfuerzo, antes que me da risa, pero no puedo hacer un esfuerzo para discernir quién es. Obviamente, lo que dice Dios es la verdad. El cual es Dios sobre todas las cosas. Tremendo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Atentos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Atentos. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, y no va a profundizar en eso. No todos son hijos, sino en Isaac, o sea, en Cristo, en la descendencia del Cristo, te será llamada descendencia. O sea, el que esté en Cristo es hijo de Dios. El que esté en Cristo es hijo de Dios bíblicamente. Aleluya, qué chévere leer esto. No, pero este estudio a mí me está ayudando mucho. El que se conecte conmigo, o el que se conecte en este estudio, si está con la Biblia pegada, deja su orgullo a un lado y comienza a leer lo que dice la Biblia. Uy. Aparte, la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra y va a quebrantar todas esas mentiras de nuestra cabeza, lo dice la Biblia. Pero dice,
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, en la descendencia del Cristo está, se la llama la descendencia. La descendencia de Abraham, todos sus hijos, todos hasta el Cristo, y después llegó hasta nosotros, es la descendencia y Dios pelea por su descendencia, por sus hijos. ¿Ok? Pues tenemos padre. Para todas las personas de este grupo, tienes padre, tienes una situación difícil, acude al padre, y este padre es capaz de detener el sol. Todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice la Biblia. Así que cuando tú lo pidas en oración conforme a su palabra, tómalo como un hecho, ¿ok? Tómalo como un hecho. Exactamente, allí, qué chévere. Alguien escribió, y María es la madre de Jesús, ¿ok? Jesús en la tierra, bien. Y ella resucitó, está con Dios en el cielo. Y obviamente es una bendición. María vive una vida bendita, qué chévere. Muy bien, eso lo dice la Biblia. O sea, ¿qué voy a decir si eso lo dice la Biblia? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, está viva en el cielo, ¿ok? Sí. Sí. Es madre de Jesús, ¿ok? Era madre de Jesús. Ahora está en el cielo, ¿ok? No me voy a quedar allí porque van a hablar cosas raras allí. Pero bueno. Entonces, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tremendo, tremendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, no, es que está muy claro y no quiero andar porque hay que hablar muy profundo sobre las cosas que están enfrentando, pero no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No es por la carne, que eso es un hijo de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa de Dios. En Cristo será ya descendencia. Tremendo. Es la descendencia del Cristo, ahí está, muy claro. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que el que puede creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa persona es hijo. Y si es hijo, es descendiente por la promesa, porque aceptó la promesa de Dios, aceptó la palabra de Dios. Esta es la promesa, ¿ok? Acá dices, hermano, entonces, ¿cómo explicamos Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Es que la misma Biblia lo enseña. Chévere, gracias por la pregunta. Claro, es que la misma Biblia enseña que el Padre se hizo Jesucristo para quitar el pecado. Y al ir al cielo envió al Espíritu Santo, los tres son uno. Lo explica en muchas partes de la Biblia, pero me distraigo, pero qué chévere. Si quieres, escríbete escríbeme por el Facebook y allá estudiamos ese tema, ¿ok? Para no desviarme de lo que estamos. Pero obviamente la Biblia enseña tres cosas que puedes tener claro. ¿O ignoráis acaso que sois templos del Dios viviente? Dios viviente ahora está en tu interior. ¿O pensáis que la Escritura ha dicho en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? El Espíritu Santo está en tu interior. Y la palabra de Dios enseña también claramente, Gálatas 2:20, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Cristo vive en tu interior. Los tres son uno en tu interior, ¿ok? Pero bueno, pero vamos acá, chéverísimo. Buen tema. Porque son preguntas legítimas. Una cosa es venir a preguntar irónicamente, como le preguntan a Jesús para hacerlo caer y va. O sea, perdónenme, pero vuelvo y digo, prefiero el partido de fútbol. Pero hay preguntas con un corazón humilde, con un corazón deseoso de conectarse al corazón de Dios. Y eso es precioso. Eso es un corazón precioso. Muy bien. Ahora, y al altivo Dios, al que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. O sea que es mejor tener cuidado, que Dios es experto en afinar altivos. ¿Ok? Esto es por amor, ¿no? Para que bajando su corazón les pueda revelar su amor, y con un corazón bajo ya pueden recibir. Por ejemplo, un corazón alto, por ejemplo, un vaso acá y la jarra acá no va a poder recibir. Pero si el vaso está acá y acá está la jarra, va a caer sobre el vaso y va a cumplir su función. ¿Bien? Bien, continúo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno, Isaac nuestro padre. Miren el 11, es impresionante. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún
ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la Escritura, me equivoqué, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Tremendo, 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 tremendo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, la descendencia, dice, pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Esa es la promesa. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque el que cree que es por obras y exige mandamientos es que no ha leído la Biblia, que dice que no puede cumplir ni uno. El corazón del hombre tiende de continuo al mal. Las intenciones del corazón del hombre son perversas desde su juventud. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El corazón del hombre es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y así, hijos depravados, todo hombre es mentiroso, etc. Una persona lee la Biblia y se da cuenta, carajo, no puedo cumplir ni un mandamiento. Por eso solo le queda una opción, Jesucristo. Pero el que nunca ha hecho el intento de cumplir un mandamiento, obviamente exige que se cumplan mandamientos y juzga a las personas por sus obras y conductas. Por eso le cae completico. A mí también. Por lo cual es inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas que juzgas. Por ser lo que juzgas, te condenas a ti mismo porque lo que juzgas haces lo mismo. ¿O ignoráis que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento? Por siempre y únicamente por siempre, gloria a Dios y 100% Jesucristo, aleluya. Únicamente la gloria es para Jesucristo. No 99 Jesucristo y 1% nosotros. Es como un vaso de agua bien puro con una gota de mis orines. Ve y tómatela. Claro, inmediato. ¿Por qué Dios sí se tiene que comer entonces tu suciedad o la mía? Si tus obras de justicia y las mías son trapos de inmundicia delante de Dios. Todo eso lo hemos leído en la Biblia. Continúo acá, continuemos, que esto está muy, muy, muy interesante para mi corazón. Este estudio es para mí, debo decir, que quiera pegar a leer conmigo, chéverísimo, pero esto está liberando mi corazón de cantidad de mentiras y versos que escuché a lo largo de mi vida que testificaban sobre Dios, pero no era Dios quien hablaba, obviamente. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, eligió, permaneciese, no por las obras, sino porque llama, no por obras, no es por conductas. Si fuera por conductas, todos nos vamos al infierno sin excusas. No, no es así. Bueno, este es un grupo de estudio bíblico, escúchame, ¿ok? O sea, si es grupo de pensamientos, del Dios de los pensamientos, ese es otro. El grupo del Dios Luna es otro, el grupo del Dios Sol es otro. Ese es el grupo de estudio bíblico, del Dios bíblico, ¿ok? Y se le dijo, el mayor servirá al menor, no por obras, no por si hizo bien o hizo mal, no, sino porque él decidió, el mayor servirá al menor, punto. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Prefirió a Jacob que a Esaú. Y si vamos a ver la historia de Jacob y Esaú, porque si nos quedamos con el versículo decimos injusto, no, vamos a ver la historia. Uno confiaba en sí mismo y el otro apoyaba en Cristo. La descendencia de Cristo, ¿recuerdan? ¿Ok? Bueno, eso es más profundo, por eso estamos haciendo una revisión superficial de Romanos. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que si tú estás hoy creyendo en Cristo es por la pura misericordia y bondad de Dios. No es porque tú seas mejor que el vecino, ni porque yo o tú seamos mejor que el muchacho que viene acá todo a burlarse o a juzgar o en incredulidad o en orgullo. No, no somos mejores, somos iguales, exactamente iguales, dice la Biblia. Así que la única diferencia es la misericordia de Dios, que hay para toda la humanidad. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué estoy yo acá estudiando la Biblia? No sé. Pero acá podría estar otro y yo por allá en no sé qué historia. De pronto escribiendo ahí, bajando mi autoestima, escribiéndole a todo el mundo para equilibrarme. Escribiendo así en contra de lo que escriben por resentimiento y rencor, de lo que comparten, podría ser yo esa persona. O sea, es pura misericordia y gracias a Dios que tú estás ahorita en este vivo escuchando el amor de Dios. Inclusive yo poder estar acá. Gracias Dios por siempre. Dice, pues a Moisés dice, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, no depende del que quiere,
No depende del que corre, ni porque tú quieras, ni porque tú corras, o porque hagas esfuerzo, o porque camines en las pestañas. No, así no vas a lograr la salvación, nunca. Sino de Dios que tiene misericordia. Tú quieres, tú haces. No, eso por ahí no es. Es Dios te llamó. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede venir a la iglesia, nadie puede venir a la palabra si Dios no lo trae. Juan 6:44. Te dejo las citas para que vayas y revises. Vuelvo y repito, como muchacho digo, no es así. ¿Por qué no es así? No es así. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que si no fuera por la misericordia de Dios, ni la Madre Teresa de Calcuta, que era mucha más buena que tú y que yo en conductas, puede ser salva, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el anuncio de toda la tierra? Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones, pagó por tus pecados y resucitó para justificarte. Tú y yo dignos de ser destruidos. La paga del pecado es muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Y continuó. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues entonces inculpa? ¿Por qué entonces culpa? Si es que él decidió, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, tú lo endureces y después lo juzgas o lo culpas porque endurece. Entonces dice acá, pero me dirás, pues inculpa, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es que si no hubiera sido así, tú no podrías hoy haber recibido la salvación ni el perdón de pecados. Como Jesús baja subiendo hacia Jerusalén y le dice a sus discípulos, uy, allá en Jerusalén me van a matar y voy a sufrir y tal, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro se le acerca y le dice, maestro, no permitas que suceda, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Porque Dios, que tenía entre ceja y ceja tu salvación, amarte, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Dios, ¿qué tenía entre ceja y ceja Jesucristo ese día? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No quería vivir la cruz, pero por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Que tú ibas a creer en el perdón de pecados y tu hijo, tu hija amada, iban a ser salvos también. Ese es el gozo que salvó a tu familia. Ese es el gozo que salvó a tus seres queridos. Y tú nada más deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Amas a tus seres queridos? Entonces acepta el perdón de pecados. Pero tú no, eso no es cierto. Pues no me digas que amas a tus hijos. O sea, no te importan un pepino. No, no, no. Y es doloroso, ¿sabes? Que de verso les dices que los amas, pero en tu orgullo, prefiere tu orgullo y tu razón que el amor a tu familia, a tus seres queridos. ¿Qué más tenemos acá? De manera que, continuamos acá, 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? ¿Quién eres tú para pelear con Dios? Como este muchacho, no, no es así, pero si estamos leyendo esto, no es así. Ah, pero ¿quién eres tú para que pelees con Dios? Dios es Dios y tú eres polvo de la tierra. Menos que nada, dice la Biblia. Gusano, dice la Biblia. Polvo de la tierra, no polvo de oro ni polvo de diamante, polvo de la tierra. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tremendo. O no me parece esto así, yo creería que debería ser esto así. ¿Tú diciéndole eso a Dios? ¿Yo diciéndole eso a Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Obviamente el que se enaltece será humillado, un vaso de deshonra, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es? Somos 100% equivocados, Dios dice la verdad. Pero no me parece, sí me parece. Ah, bueno, Dios va a trabajar.
y obviamente vas a tener que vivir en deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Sabes? Dios nos hizo un vaso de misericordia. Si no es por su misericordia, si no es por su bondad, no, si no es por su benignidad, no podríamos ser salvos nunca, si no es por su amor. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera me amó, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Tremendo. De los judíos y de los gentiles, el que pueda bajar su corazón, recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, uno con Dios en espíritu. Por hoy voy a terminar acá, pero concluyo con unas palabras. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones, resucitó para justificarte, y hoy justificado pues por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, por siempre la gloria y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Te recomiendo veas todos los en vivo, los estoy colgando en el YouTube, ¿ok? De 8 a 10 más o menos, estoy haciendo los en vivos en la mañana. ¿Bien? Y obviamente si quieres participar, contáctame por Facebook, ingresas al grupo y bueno, queremos ver cómo Dios ha trabajado en tu corazón, ¿ok? Si vienes con la palabra de Dios, con tu promesa, con su promesa, vas a poder tener una vida diferente, ¿ok? De tal manera te amó Dios, al que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído que Cristo limpió su pecado, al que nos amó y nos lavó. ¿Dios miente? No, Dios no miente. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Mañana nos vemos. Gustazo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La ley produce ira, pero el que está en Cristo, gozo, alegría y paz por siempre. Me encanta saludarte.